Buenos días. Hoy vamos a retomar el primer trimestre cuando hablábamos de los átomos, del sistema periódico, de la configuración electrónica, etc. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan importante hablar de la configuración electrónica de los átomos? Pues bien, la configuración electrónica de los átomos, más en concreto la configuración electrónica de la última capa de los átomos, es la que va a definir cuál es el comportamiento químico de un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, según el modelo atómico actual, los electrones se van colocando en diferentes órbitas, en diferentes capas, y dentro de esas capas también en diferentes orbitales. Los orbitales es una zona energética donde existe una gran probabilidad de encontrar al electrón. Existen diferentes tipos de orbitales. Existen los orbitales S, existen los orbitales P, existen los orbitales D, existen los orbitales F. En concreto, estos orbitales, además de tener una forma diferente, también tienen una capacidad diferente, es decir, a cada tipo de orbital puede albergar a un número concreto de electrones. En concreto, los orbitales S pueden albergar 2 electrones, los orbitales P pueden albergar 6 electrones, los orbitales D pueden albergar 10 electrones y por último los orbitales F pueden albergar 14 electrones. No todas las capas, que cada capa se va alejando cada vez más del núcleo atómico, que recordamos que es positivo y los electrones son negativos y se van colocando en las diferentes capas, va aumentando ese nivel de energía. No todas las capas poseen todos los orbitales, sino que el tipo de orbital y el número de orbitales va aumentando conforme nos vamos alejando del núcleo. Sin embargo, el orden de energía de estos orbitales no es en horizontal, sino que el orden energético de los electrones es diferente. Por eso, cuando hacemos la configuración electrónica, nos vamos a ayudar del diagrama de Miller, como según siempre sepamos pronunciarlo, que nos va a dar el orden de energía de los orbitales. Por eso están estas flechitas. ¿De acuerdo? Estas flechitas nos van indicando el orden de energía y por tanto el orden de llenado de los electrones. En este vídeo no vamos a hablar de cómo realizar una configuración electrónica, pero era un poco recordatorio de que recordamos que colocamos el número de electrones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo para poder seguir avanzando y relacionarlo con la tabla periódica. Ya sabéis que el número atómico, que se representa por Z, nos dice el número de protones de cargas positivas que tiene un átomo en el núcleo. Como los átomos son normalmente neutros, salvo que hayan sido electrizados, que un átomo tenga 15 protones indica que cuando es neutro tiene también 15 electrones. ¿De acuerdo? ¿Cómo se colocan esos electrones en la corteza del átomo? Pues se colocan en las diferentes capas y en los diferentes orbitales. Vamos a colocar estos 15 electrones. Primero se llenará con 2 electrones el orbital 1s. Cuando acaba de llenarse el 1s se llenará el 2s con otros 2 electrones. Cuando acaba de llenarse el 2s se llenará el 2p. Cuando acaba de llenarse el 2p se llenará el 3s, con lo cual ya tenemos 2, 4, 10 y 12. Cuando acaba de llenarse el 3s comienza a llenarse el 3p. Os recuerdo que ponga aquí 6 significa que caben 6 electrones. Pero si nosotros tenemos aquí 12 colocados y este átomo tiene 15, solamente nos faltan 3 por colocar. Por tanto, esta va a ser la configuración electrónica del átomo con Z igual a 15, con número atómico igual a 15. ¿Por qué esto es tan importante? Porque simplemente con esta configuración electrónica vamos a poder situar el elemento en la tabla periódica. ¿Y esto por qué es? Pues porque la situación del elemento en la tabla periódica no es aleatoria, sino todo lo contrario, está más que pensada. Siempre nos vamos a fijar en la última capa, ¿vale? En el último orbital que tiene electrones, ¿dónde está el último orbital? Y en este caso es el 3p3, ¿de acuerdo? Vamos a dejar ahí la configuración electrónica porque antes vamos a explicar cómo está colocada la tabla periódica, ¿de acuerdo? Voy a borrar aquí y vamos a tener la configuración electrónica de nuestro átomo aquí arriba para recordarla después.
y vamos a hacer un dibujo de la tabla periódica. Si os dais cuenta, la tabla periódica está dividida en 18 grupos, tal que así, y este me ha salido un poco grande, 18 grupos, tal que así, y en 7 filas o periodos, ¿de acuerdo? De manera que tenemos aquí, en la primera fila solamente tenemos 2 elementos, en concreto el hidrógeno y el helio, ¿vale? En la segunda fila ya tenemos 8, igual que en la tercera, y a partir de la cuarta comienza a haber aquí una serie de grupos, en concreto hay 10 grupos. Bien, si nos paramos a contar, veremos que comienza con 2 grupos. En medio contaremos que hay 10, llegando hasta el 12, y posteriormente hay 6 grupos. Paralelamente tenemos abajo 2 grupos que se conocen como los elementos de transición interna, que contienen 14 elementos en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Fijaos, si os acordáis, decíamos que en los orbitales S podían albergar 2 electrones, que los orbitales P podían albergar 6 electrones, que los orbitales D podían albergar 10 y los orbitales F podían albergar 14. Si nos damos cuenta, este 2 es lo mismo que el número de grupos que tenemos aquí. Por tanto, los elementos que están en el grupo 1 y en el grupo 2 son los elementos que su último electrón está en un orbital S. Si os dais cuenta, aquí al final tenemos 6. Por tanto, los elementos que están en estos grupos son elementos cuyo último electrón está en un orbital P. P1, P2, P3, P4, P5 y P6. En el orbital D caben 10 electrones. Precisamente 10 es el número de grupos que existen en los elementos de transición. Por tanto, este sería 2, 3, 4, 5, así hasta 10. Es decir, los átomos que tienen su último electrón en un orbital D van a ser elementos de transición. Y por último he dicho que los elementos de transición interna que están fuera, que son los lantánidos y los actínidos, tienen 14 elementos. Corresponde a los elementos que tienen su último orbital en un orbital, su último electrón en un orbital F. Bien, sabiendo esto, si nos vamos a nuestra configuración electrónica que hemos calculado antes, dijimos que saber qué átomo tenemos es precisamente fijándonos en el último orbital. Fijaos, tenemos 2 informaciones. Por un lado, sabemos que el último electrón está en el orbital P3. Hemos dicho antes que el P3 corresponde a este grupo, al grupo 15. Por tanto, sabemos que nuestro átomo está en el grupo 15, nuestro elemento está en el grupo 15. ¿Cómo sé en qué fila está? Pues la capa, que es ese numerito que tenemos delante, me está indicando en qué periodo está. Tenemos 7 periodos y cuando miramos el diagrama de Miller observamos que tiene 7 capas, porque efectivamente corresponde el número de capas al periodo en el que se encuentra. Por tanto, nuestro átomo estará en el grupo 15, que corresponde al P3, y en el periodo 3. ¿De acuerdo? Perdón, en el periodo 3. Estaría aquí, es decir, sería el segundo elemento del grupo 15. Como conocemos la tabla periódica, sabemos que el primero sería el nitrógeno y el segundo el fósforo. Por tanto, simplemente con saber su número atómico, podemos conocer de qué elemento se trata, ¿de acuerdo? Esta es la relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica. También habla en los ejercicios que hemos mandado para hoy cuál es el ion que formaría, ¿de acuerdo? Aquí lo primero que tenemos que hablar es de una característica especial que tienen
los elementos llamados gases nobles. Vamos a borrar la pizarra y vamos a ver por qué se llaman gases nobles y qué tienen de particular. ¿De acuerdo? Los gases nobles son los elementos que se encuentran en el grupo 18, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, y se conocen como gases nobles o gases inertes porque tienen una cualidad, y es que no reaccionan con nadie. Son elementos que en la naturaleza están aislados, no forman moléculas, no forman cristales, son átomos aislados, y eso quiere decir que son especialmente estables. El resto de los elementos se combinan precisamente para ser estables. ¿Por qué los gases nobles no se combinan? Entendemos que es porque son estables. ¿Y a qué tenemos que mirar para saber cómo se consigue esa estabilidad? Pues precisamente cuando los elementos se combinan lo que hacen es intercambiar electrones. Si los gases nobles no intercambian electrones, será porque su última capa es estable. ¿Y cómo es su última capa? Pues en el grupo 18, todos los elementos del grupo 18 tienen 8 electrones en su última capa, 6 en el orbital P y el orbital anterior completo. Por tanto, cualquier otro elemento, para ser estable, lo que va a buscar va a ser tener esta configuración en su última capa. ¿Cómo puede tener esa configuración en su última capa? Pues tiene dos opciones. Va a ganar o a perder electrones. Vamos a ver de qué depende que gane o pierda electrones. Vamos a hacer la configuración electrónica, por ejemplo, del sodio. El sodio está en el grupo 1, ¿vale? Al saber que está en el grupo 1, yo ya sé que su configuración de la última capa va a ser S1, ¿de acuerdo? Además, si escribimos el grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, está el tercero, por tanto me está diciendo que está en la capa 3 y que su configuración electrónica es S1. Para aquí y el resto, pues todo lo anterior está completo, es decir, va a tener completo la capa 1 y va a tener completa la capa 2. Si contamos los electrones, tendrá 2, 4, 10 y 11. Efectivamente, el número atómico del sodio es el 11. ¿De acuerdo? El sodio no es un átomo estable, es un átomo inestable, reacciona, en concreto reacciona mucho con el agua, reacciona con otro elemento para formar uno de los compuestos más comunes que tenemos en casa, que es la sal, el cloruro sódico. Pero vamos a ver qué va a hacer con sus electrones el sodio para poder ser estable. Hemos dicho que para ser estable necesita tener la última capa completa. Si nosotros consideramos la última capa, que sería la capa 3, para completarla necesitaría 7 electrones. Conseguir 7 electrones es bastante difícil. Sin embargo, fijaos, ¿qué ocurre si el sodio perdiera un electrón? ¿Cuál es la última capa ahora? La 2. ¿Y cómo está la capa 2? Completa. Por tanto, si el sodio pierde un electrón, vamos a ponerlo como pierde un electrón, se queda cargado positivamente. ¿Y cuál es la configuración de este catión sodio? Pues una configuración totalmente estable. ¿De acuerdo? Pierde un electrón. Ahora veremos que ese electrón no puede perderlo así como así, sino que alguien lo necesitará. Y así es como el electrón es cedido, no perdido. Fijaos, si hemos dicho que el sodio tiene pocos electrones en su última capa y lo más fácil es cederlos, ¿qué elementos querrán ganar electrones? Pues precisamente los opuestos, los que tienen muchos electrones en su última capa y les faltan pocos para completarla. Por ejemplo, los elementos del grupo 17. Si nosotros tenemos el cloro, por ejemplo, el cloro pertenece al grupo 17, por tanto yo ya sé, al pertenecer al grupo 17, que va a tener su último orbital en P5, es decir, va a tener el anterior lleno, el S, y va a tener el orbital P con 5 electrones. ¿En qué capa? Pues si yo pongo el grupo 17, flúor, cloro, el flúor, el grupo 17 empieza por el periodo 2, por tanto el cloro será 3, es decir, 3S2, 3P5. Podemos también comprobarlo porque el cloro tiene número atómico 17, si hacemos su configuración electrónica,
3s2, 3p5, tenemos 2, 4, 10, 12, 17 electrones. Vamos a fijarnos ahora en la última capa del cloro. ¿Cuántos electrones tiene la última capa? La última capa es la 3, por tanto cuentan tanto los electrones del orbital s como los del orbital p. ¿Cuántos electrones tiene? 2 más 5, 7. ¿Cuántos necesita para llegar a 8? Solo 1. Por tanto, ¿qué será lo más fácil para el cloro para ser estable? Pues ganar un electrón. Como el electrón es negativo, cuando el cloro gana un electrón, se queda cargado negativamente. Y así adquirirá la configuración electrónica estable 3p6 del gas noble más cercano. Si os acordáis, justo antes decíamos que el sodio y el cloro forman uno de los compuestos más habituales en nuestras casas, que es el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio cede un electrón al cloro y se forma un enlace iónico formando un cristal. ¿De acuerdo? Bueno, espero con esto haberos ayudado. Cualquier duda me consultáis.